Hay personas que hacen daño a los demás, pero en su cabeza retorcida piensan que nunca recibirán su merecido. Sienten que están arriba de la cadena evolutiva, pero eso hace que su caída sea más fuerte. Como sé que te agradan los relatos de brujería, el día de hoy te relataré un caso basado en hechos reales, que estoy segura que te impresionará. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Desde joven siempre había sido una mujer muy activa, buscando la manera de generar ingresos, de superarme continuamente, de aprender cosas nuevas, y me jactaba de ser una mujer muy feliz. Así pasaron los años. Me enfocaba en mi carrera universitaria y en divertirme, además de que no había llegado a mi vida el hombre que me robaría el corazón. Hasta que a mis 26 años conocí a Felipe. Nos presentaron unos amigos mutuos. Curiosamente, fue en un retiro que tuvimos, era de yoga, en un lugar apartado de la ciudad. Era la primera vez que iba ahí y mis amigas insistieron en que yo necesitaba un descanso. Y dio la casualidad que también Felipe fue a probar ese estilo de vida. Rápidamente hicimos amistad y como vivíamos en la misma ciudad empezamos a vernos continuamente y empezó a surgir el romance entre nosotros, haciéndome creer que él era el amor de mi vida. Mi nombre es Aurora y esta es mi historia. Yo todavía vivía en casa de mis padres, pero no te confundas, yo los ayudaba en la parte económica. Si bien ellos me dieron lo mejor que pudieron para estudiar, me tocaba a mí corresponderles. Mis padres ya eran de la tercera edad y siempre hemos tenido una muy buena relación, no solo como padres e hija, sino también como amigos. Felipe empezó a visitarme a mi casa, a ganarse el cariño de mis padres y de mi hermana, así que al ver que marchaba todo muy bien, me empecé a enamorar profundamente de él. Antes yo era quisquillosa para las relaciones, pero algo hizo que con él bajara la guardia. Al año de noviazgo pidió mi mano y fijamos fecha de la boda. Pero lo curioso de todo aquello fue que mientras transcurrían los días a raíz del compromiso, mi relación empezó a tornarse diferente. Él me llamaba más seguido, quería estar conmigo en todo momento y me decía cosas como que me amaba y que estaba destinado a que fuera suya para siempre. Honestamente pensaba que era un romántico y que me amaba cada día más. Recuerdo que cuando llegó el día de la boda, me sentía feliz y realizada. Sentía que mi matrimonio sería diferente. Creía firmemente que sería la excepción, ya que a mi alrededor mis amigas habían tenido mala suerte en el amor y por diferentes situaciones que ahora no importa mencionar, se habían divorciado. Cuando llegué al altar, él se veía guapísimo, emocionado y hasta le cayeron un par de lágrimas. Eso en mi interior confirmaba que Felipe me amaba realmente. En la fiesta me acerqué a saludar a mis suegros. Ellos hasta el día de hoy son muy amables conmigo y me quieren. Mi suegra me abrazó y me dijo: ahora que ya están casados, no hay devolución. Yo empecé a reírme, sentí simpáticas sus palabras, las cuales no dimensioné hasta varios años después. Felipe tenía un restaurante, era muy bueno y le iba de maravilla, y yo trabajaba como editora en una empresa. Así que al inicio cada quien hacía sus propias actividades. Él tenía su auto y yo tenía el mío. Él tenía su cuenta bancaria y yo tenía la mía. Realmente éramos un buen matrimonio hasta que llegaron los 3 meses. Él empezó a celarme, a decirme que ya no quería que trabajara ahí,
que me fuera al restaurante con él, que me hiciera cargo del cobro de las mesas y demás, que sería increíble trabajar juntos. Yo le decía que preferiría seguir trabajando en algo que me apasionaba y que había luchado por conseguir. Así le dejó un buen tiempo hasta que a los 6 meses me dijo que quería expandir el negocio, que si podía apoyarlo vendiendo mi auto y dándole el dinero. Yo le dije que no, porque me servía para poder moverme. Él se disgustó mucho, me dijo que no lo amaba, que si nos habíamos casado era para hacer una vida juntos, para apoyarnos, para crecer tanto en familia como en negocio, que yo era una inconsciente y que no lo apoyaba. Realmente me hizo sentir mal. Pensé que tenía toda la razón, así que accedí a vender mi auto para que él pudiera ampliar su restaurante. Él ahora me llevaba y traía al trabajo. Me decía que estaba feliz porque compartía más tiempo conmigo. Al año y medio de casada me embaracé. Él empezó a hacer su labor para que yo dejara de trabajar y me dedicara al bebé. Yo le decía que no quería, ya que la empresa donde laboraba tenía muchos años de antigüedad y que yo era feliz trabajando ahí, que mis jefes eran buenos y no habría problema en que yo pudiera organizarme para ser madre y también trabajar en mis actividades. Empezamos a discutir y decía que mi trabajo primordial era ser madre, que para eso estamos hechas las mujeres, que él me podría dar lo que yo necesitaba, pero que tenía que obedecerlo. Yo le decía que no quería, pero fueron pasando los meses y estos estaban llenos de pleitos continuos. Siempre me exigía que fuera a trabajar al restaurante. Sin embargo, yo tenía la fuerte convicción de seguir trabajando en algo que me gustaba. Llegó el bebé y tomé mi tiempo de maternidad. Mi esposo empezó a ponerse más intenso. Me decía que le daba más prioridad al niño que a él, que cuando quería que estuviéramos juntos y el bebé lloraba, yo me levantaba para atenderlo, que él había pasado a segundo nivel y que eso no le agradaba. Me hacía sentir mal en todo momento, por lo que hizo que se me desarrollara depresión posparto. Al inicio de la llegada del bebé yo estaba bien, pero eran tantas sus quejas y maltratos psicológicos que se me presentó. Claro que ahora te lo digo así, de esta manera, de manera tranquila, pero para aquellos años yo no sabía de ese tema. Cuando llegó el tiempo de regresar a trabajar, conseguí una nana para que me ayudara con el niño y además mi suegra y mamá se turnaban para estar en la casa. Así el bebé no estaba solito con la nanita. Me sentía más tranquila de esa manera. Pero Felipe se molestaba mucho. Me decía que si le pasaba algo, iba a ser mi culpa, que era mala madre por dejarlo y que me hacía responsable de su integridad. Así que con mi depresión y miedo que él me creaba y todas aquellas discusiones, tuve que renunciar a mi empleo. Él se puso muy feliz. Me dijo que fuera al restaurante a ayudarlo, que me sentiría útil ahí. Así que empecé a trabajar. Yo le decía que si trabajaba, él me debería de dar un sueldo por el desempeño, pero me contestaba que era nuestro negocio y que no necesitaba efectivo, que si quería algo se lo pidiera y él me lo daría. Yo le decía que no quería que fuera de esa manera, que no era justo, pero después de muchos pleitos, acepté el hecho de ir a trabajar y sin recibir un solo peso. Así que ahora yo le tenía que pedir a él que me comprara las cosas que necesitaba. Poco a poco empecé a perder mi esencia. Ya no me vestía como antes, tampoco tenía tiempo para mí, porque tenía que atender al bebé, a mi esposo, las compras del negocio y además ir por las noches a trabajar. Llegó un punto en que dije que ya estaba harta y que no podía seguir adelante. Así que me senté y hablé con Felipe. Le dije mi sentir, que no estaba a gusto, que quería ser independiente y vivir mi vida como antes, que no era sano que estuviera todo el tiempo trabajando y sirviendo a todos, que necesitaba un ratito para mí,
que me ayudara con el niño. Entonces él me dijo que las amas de casa son personas extraordinarias, que hacen todo como si fueran pulpo, que somos magníficas y por eso somos tan valoradas, que mi trabajo era espectacular y que se sentía muy orgulloso, que yo también me debería de sentir orgullosa de dedicarme al hogar, al negocio familiar y de tener un esposo que me amaba. Para no hacerte el cuento largo, al final acabé dándole la razón. Con el paso de los meses, la relación empezó a tornarse diferente. Yo trabajaba todo el tiempo, en la casa y en el restaurante. Ahora él había entrado al gimnasio. Decía que quería bajar de peso y ponerse en forma. Así que ya no atendía todo el tiempo el restaurante y empezó a salir con sus amigos. Hasta que una noche le dije que quería hablar con él. Le reclamé todo, le dije que ahora yo trabajaba incluso haciendo su parte del trabajo, que estaba cansada y que si no trabajaba tan bien, yo le iba a pedir el divorcio. Él me dijo que pondría de su parte, que lo disculpara, que no se daba cuenta de todo lo que hacía. Efectivamente, empezó a mejorar nuestra relación, empezamos a trabajar hombro con hombro, pero ahora empezaba a comportarse diferente conmigo. A veces me decía cosas hirientes, pero luego me decía que era una broma, que no tenía sentido del humor. Después me decía cosas que necesitaba para el restaurante, por ejemplo, y cuando yo las hacía, me decía que no lo había pedido, que estaba imaginando cosas, que no ponía atención, que debería ir al psicólogo porque me estaba volviendo loca. Después me hacía algo o me gritaba por algo, pero me decía que era por mi culpa, porque yo lo había ocasionado, y que si reaccionó de esa manera era porque yo se lo había provocado. Desgraciadamente eso se volvió un círculo vicioso, me sentía fatal y mi ánimo estaba por los suelos. Así que trataba de esmerarme cada vez más por él, de hacerlo feliz. Sin embargo, a los 4 años de casados, me enteré que tenía un amante. Era una chica que trabajaba en la cocina. Cuando yo estaba ahí se comportaban de manera normal. Pero un chico que también era empleado, una noche se me acercó. Me dijo que le daba mucha pena contarme lo que estaba a punto de decirme, pero que estaba harto de verme cómo trabajaba y cómo me desvivía por mi marido, que yo era una mujer decente y no merecía la situación. Me dijo que ese día se iban a encontrar mi esposo y la cocinera en su casa. Ella era una chica de 20 años de edad aproximadamente, de esas mujeres frondosas, usaba escotes y demás. Yo estaba tan metida en mis cosas que no me di cuenta. Me dio la dirección de la casa y que debería de ir. Y que pensara en dejar a mi esposo porque era una mala persona, infiel y déspota conmigo. Inmediatamente dejé el restaurante y tomé un taxi, porque obviamente no tenía auto. Llegué a la dirección. Era una casa pequeña con ventanas que daban a la calle. Ahí me asomé y vi a Felipe besándose con la mujerzuela. Toqué la puerta y después de unos segundos ella me abrió. Cuando me vio, su cara palideció. Entré y lo encaré ahí mismo. Él tuvo la desfachatez de reclamarme el por qué había ido, que no era de mi interés, qué hacía él ahí, que qué me creía. Yo le dije que era su esposa y que había soportado muchas cosas como para que me fuera infiel con esta mujerzuela. Él se empezó a reír y me dijo que yo tenía la culpa, que no le daba lo que él quería, que debería de estar agradecida que todavía me mantuviera y que viviéramos en la misma casa, que mejor me fuera a trabajar y que luego arreglaríamos las cosas. Yo le dije que no regresaría a la casa, que me iría con mis padres. Él me jaloneó y me dijo que mejor me fuera a la casa, que llegaría en unas 3 horas y que me quería ver ahí. ¿Te puedes imaginar la escena? La muchacha solo nos veía y se reía. Le dije a Felipe que nuestro matrimonio estaba finalizado, que lo iba a dejar. Él me dijo que nadie me iba a querer con un hijo, que no me soportarían porque tenía mal carácter y que además
Yo era una floja, que me largara pero que iba a regresar con la cola entre las patas. Esa noche recogí mis cosas y las de mi hijo y me fui a casa de mis papás. Lo bueno que ellos tenían al niño porque me lo cuidaban en las noches. Al llegar le conté a mis padres la situación y que no quería regresar jamás con él. Ellos me apoyaron, pero yo estaba dolida, me trataba como esclava, me ninguneaba, me hacía miles de cosas y todo lo soportaba porque pensaba que me amaba y teníamos un hijo, que no quería que viviera sin su padre. Pero todo tiene un límite. Estarás pensando, bueno, ¿dónde está la brujería? Después de contarte parte de mi vida, creo que entenderás el por qué hice lo que hice. Primero le metí una demanda de divorcio para que me dé la manutención del niño y también un cierto monto para mí. Después, hablé con una de mis amigas, tenía muchos años de no verla porque viajaba mucho. Se había metido a la santería, así que estuvo también viviendo unos años en Cuba, por lo que pensé que ella podría ayudarme. Cuando le hablé, inmediatamente me fue a ver. Vestía completamente de blanco, hasta tenía un pañuelo en la cabeza de ese mismo color. La abracé y lloré en sus hombros. Ella me dijo que Felipe no sabía con quiénes se había metido, que no haría ella misma el trabajo, sino que me iba a llevar con una persona que tiene mayor nivel en la santería y que no solo conocía la religión, sino que mezclaba aquella con la brujería negra. Honestamente no sé si sea posible, pero estaba tan dolida que le dije que fuéramos inmediatamente con ella. Llegamos y me la presentó. Su nombre era Mamá Celia. Ella era una mujer de unos 70 años de edad. Tenía muchos collares en el cuello y muñecas, además de que usaba un bastón de madera, ya que caminaba con dificultad. Le conté todo lo que me había pasado, que no quería regresar con él, pero que quería venganza. Que me había sido infiel y lo vi con mis propios ojos. Ella me preguntó que qué quería hacerle. Yo le dije que mi esposo tenía 38 años de edad y su amante unos 20, pero se notaba que ella solamente quería divertirse con él, que se veía que era de esas mujeres fáciles y que lo que quería era que siempre estuvieran juntos, que si él decidió engañarme con ella, que sufra las consecuencias de lo que él pecó. Le pedí que fuera de esta manera, que estuvieran siempre juntos porque pensaba que su relación sería tormentosa, con engaños de ambos, y que si se quisieran alejar para ser felices con otras personas, no pudieran. Mamá Celia empezó a reír y me dijo que haría el trabajo. Me pidió que comprara un par de velas en forma de personas, una roja para ella y otra negra para él, que le tallaría sus nombres en aquellas. Además, lo amarraría con la piel de un reptil y unos alfileres para que no se pudiera desprender. Después de eso, una serie de acciones que prefiero no mencionar para no dar ideas. Así que mamá Celia empezó el proceso, empezó el ritual de venganza por infiel. Pasó un mes y la empresa en la que había laborado durante muchos años me recontrató. Nos quedamos viviendo en casa de mis padres, mi hijo y yo, y por las mañanas él entró a la escuela, pero por las tardes contraté a una nana para que ella lo cuidara y no darle ese trabajo a mi madre. Meses después me divorcié de Felipe, me da manutención para el niño y un monto de dinero para mí, por el tiempo que estuve casada y por el trabajo en el restaurante, el cual él jamás me pagó. Además de que apelé para que me devolviera el dinero del auto con ciertos intereses. Eso todavía está en pleito. Felipe vive con su amante y me han llegado los rumores de que tienen muchos problemas, que él bebe y que a ella la han encontrado en los bares con otros hombres. Sin embargo, siguen viviendo juntos. Él viene a ver de vez en cuando al niño y me pide regresar, pero le digo que no valoró lo que tenía. Ahora soy nuevamente yo, feliz y trabajadora, que no lo necesito
y que por nada de este mundo volvería a vivir en una relación con un hombre como él. Si bien sé que no hice correcto en haber hecho el ritual de venganza por su infidelidad, siento que es poco por todo lo malo que me hizo pasar, que sienta lo que es tener a una mujer floja, interesada en el dinero e infiel. Él no me valoró y eso lo va a recordar hasta el fin de sus días. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?